Soberano Dios, te damos gracias en esta mañana por la bendición que nos das de poder amanecer un día más, Señor, disfrutando de tu presencia, tu bendición, Dios, y esperando que nos guíes en este día, que nos bendigas, Señor, que derrame de tu presencia sobre cada uno de nosotros, que podamos agradarte en todo, Dios. Gracias por este rato de lectura bíblica que estamos teniendo en la mañana, por los hermanos y hermanas que participan. Dirígenos a todos, Señor, danos de tu Espíritu Santo, permítenos entender lo que leamos. Te lo rogamos, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bien, continuamos leyendo la palabra de Dios. Estamos ya en el Evangelio según San Juan, el capítulo número 15. Evangelio según San Juan, el capítulo número 15. Vamos entonces a leer la TLA. Jesús continuó diciendo a sus discípulos: Yo soy la vid verdadera y Dios mi Padre es el que la cuida. Si una de mis ramas no da uvas, mi Padre la corta, pero limpia las ramas que dan fruto para que den más fruto. Ustedes ya están limpios gracias al mensaje que les he anunciado. Si ustedes se mantienen unidos a mí, yo me mantendré unido a ustedes. Ya saben que una rama no puede producir uvas si no se mantiene unida a la planta. Del mismo modo, ustedes no podrán hacer nada si no se mantienen unidos a mí. El discípulo que se mantiene unido a mí y con quien yo me mantengo unido es como una rama que da mucho fruto. Pero si uno de ustedes se separa de mí, no podrá hacer nada. Al que no se mantenga unido a mí, le pasará lo mismo que a las ramas que no dan fruto. Las cortan, las tiran y cuando se secan, les prenden fuego. Si ustedes se mantienen unidos a mí y obedecen todo lo que les he enseñado, recibirán de mi Padre todo lo que pidan. Si ustedes dan mucho fruto y viven realmente como discípulos míos, mi Padre estará orgulloso de ustedes. Así como el Padre me ama a mí, también yo los amo a ustedes. Nunca dejen de amarme. Si obedecen todo lo que yo les he mandado, los amaré siempre. Así como mi Padre me ama porque yo lo obedezco en todo. Les digo todo esto para que sean tan felices como yo. Y esto es lo que les mando, que se amen unos a otros, así como yo los amo a ustedes. Nadie muestra más amor que quien da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos y hacen lo que les mando. Ya no los llamo sirvientes, porque un sirviente no sabe lo que hace su jefe. Los llamo amigos, porque les he contado todo lo que me enseñó mi padre. Ustedes no fueron los que me eligieron a mí, sino que fui yo quien los eligió a ustedes. Les he mandado que vayan y sean como las ramas que siempre dan mucho fruto. Así mi Padre les dará lo que ustedes le pidan en mi nombre. Esto les ordeno, que se amen unos a otros. Los que se interesan solo por las cosas de este mundo los odian a ustedes, pero recuerden que el primero me odiaron a mí. Ellos los amarían a ustedes si ustedes fueran como ellos, pero ustedes ya no son así. Porque yo los elegí para que no sean como ellos, por eso ellos los odian a ustedes. ¿Recuerdan que les dije que ningún sirviente es más importante que su jefe? Por eso si la gente que solo ama a este mundo me ha maltratado a mí, también los maltratará a ustedes. Pero si esa gente hace caso de lo que yo digo, también hará caso de lo que ustedes digan. Todo esto les va a pasar por ser mis discípulos y porque los de este mundo no conocen a Dios, que fue quien me envió. Esa gente no sería culpable por sus pecados si yo no hubiera venido a hablarles y si delante de ellos no hubiera yo hecho cosas que nadie jamás ha hecho.
Pero aún así me odian a mí y también a mi Padre, porque el que me odia también odia a mi Padre. Pero todo esto debe suceder para que se cumpla lo que está escrito en la Biblia. Me odian sin motivo. Yo les enviaré al Espíritu que viene del Padre y que les enseñará lo que es la verdad. El Espíritu los ayudará y les hablará bien de mí. Y ustedes también hablarán bien de mí porque han estado conmigo desde el principio. Les he dicho todo esto para que no dejen de confiar en mí. Ustedes van a ser expulsados de las sinagogas y llegará el día en que cualquiera que los mate creerá que le está haciendo un favor a Dios. Esa gente hará esto porque no me han conocido a mí, ni han conocido a Dios, mi Padre. Pero les digo esto para que cuando suceda recuerden que ya se lo había dicho. Yo no les dije esto desde un principio porque estaba con ustedes, pero ahora que regreso para estar con Dios mi Padre, ninguno de ustedes me pregunta a dónde voy. Sin embargo, se han puesto muy tristes por lo que les dije. En realidad, a ustedes les conviene que me vaya, porque si no me voy, el Espíritu que los ayudará y consolará no vendrá. En cambio, si me voy, yo lo enviaré. Cuando el Espíritu venga, hará que los de este mundo se den cuenta de que no creer en mí es pecado. También les hará ver que yo no he hecho nada malo y que soy inocente. Finalmente, el Espíritu mostrará que Dios ya ha juzgado al que gobierna este mundo y que lo castigará. Yo por mi parte regreso a mi Padre y ustedes ya no me verán. Tengo mucho que decirles, pero ahora no podrían entenderlo. Cuando venga el Espíritu Santo, Él les dirá lo que es la verdad y los guiará para que siempre vivan en la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que oiga de Dios el Padre y les enseñará lo que está por suceder. También les hará saber todo acerca de mí y así me honrará. Todo lo que es del Padre también es mío. Por eso dije que el Espíritu les hará saber todo acerca de mí. Dentro de poco tiempo ustedes ya no me verán, pero un poco después volverán a verme. Algunos de los discípulos empezaron a preguntarse, ¿qué significa esto? Nos dice que dentro de poco ya no lo veremos, pero que un poco más tarde volveremos a verlo. Y también dice que todo esto sucede porque va a regresar a donde está Dios el Padre. Pero, ¿qué quiere decir con dentro de poco? No entendemos nada de lo que está diciendo. Jesús se dio cuenta de que los discípulos querían hacerle preguntas, entonces les dijo, ¿se están preguntando qué es lo que quise decir? Les aseguro que ustedes se pondrán muy tristes y llorarán. En cambio, la gente que solo piensa en las cosas del mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero luego se llenarán de alegría. Cuando una mujer embarazada está dando a luz, sufre en ese momento. Pero una vez que nace el bebé, la madre olvida todo el sufrimiento y se alegra porque ha traído un niño al mundo. Del mismo modo, ahora ustedes están tristes, pero yo volveré a verlos y se pondrán tan felices que ya nadie les quitará esa alegría. Cuando venga ese día, ustedes ya no me preguntarán nada. Les aseguro que por ser mis discípulos, mi Padre les dará todo lo que pidan. Hasta ahora ustedes no han pedido nada en mi nombre. Háganlo y Dios les dará lo que pidan. Así serán completamente felices. Hasta ahora les he hablado por medio de ejemplos y comparaciones, pero se acerca el momento en que hablaré claramente acerca de Dios el Padre y ya no usaré más comparaciones. Ya no hará falta que le ruegue a mi Padre por ustedes, sino que ustedes mismos le rogarán a Él porque son mis seguidores. Dios los ama porque ustedes me aman y porque han creído que el Padre me envió. Yo vine al mundo porque mi Padre me envió y ahora dejo el mundo
para volver a estar con Él. Los discípulos le dijeron, ahora sí estás hablando claramente y no usas comparaciones. No necesitas esperar a que alguien te pregunte, porque tú lo sabes todo. Por eso creemos que Dios te ha enviado. Entonces Jesús le respondió, ¿así que ahora creen? Pronto, muy pronto, todos ustedes huirán, cada uno por su lado, y me dejarán solo. Pero no estaré solo, porque Dios mi Padre está conmigo. Les digo estas cosas para que estén unidos a mí, y así sean felices de verdad. Pero tengan valor, yo he vencido a los poderes que gobiernan este mundo. Después de que Jesús terminó de hablar con sus discípulos, miró al cielo y dijo, Padre mío, ha llegado el momento de que muestres a la gente lo grande y poderoso que soy. De ese modo yo también les mostraré lo grandioso y maravilloso que eres tú. Tú me diste autoridad y poder sobre todos los que viven en el mundo, para dar vida eterna a todos los seguidores que me has dado. Esta vida eterna la reciben cuando creen en ti y en mí. En ti porque eres el único Dios verdadero y en mí porque soy el Mesías que tú enviaste al mundo. A todo el mundo le he mostrado lo grande y poderoso que eres tú, porque cumplí con todo lo que me ordenaste. Y ahora, Padre, dame el poder y la grandeza que tenía cuando estaba contigo antes de que existiera el mundo. A los seguidores que me diste les he mostrado quién eres. Ellos eran tuyos y tú me los diste y han obedecido todo lo que les ordenaste. Ahora saben que tú me diste todo lo que tengo, porque les he dado el mensaje que me diste y ellos lo han aceptado. Saben que tú me enviaste y lo han creído. Yo te ruego por ellos. No pido por la gente que no me acepta y que solo piensa en las cosas de este mundo. Más bien pido por los seguidores que me diste y que son tuyos. Todo lo que tengo es tuyo y todo lo que tú tienes es mío. Y en todo esto se muestra lo grande y poderoso que soy. Padre Celestial, dentro de poco ya no estaré en el mundo, pues voy a donde tú estás. Pero mis seguidores van a permanecer en este mundo. Por eso te pido que los cuides, que uses el poder que me diste para que se mantengan unidos como tú y yo lo estamos. Mientras yo estaba con ellos, los cuidé con el poder que me diste y ninguno dejó de confiar en mí. El único que nunca creyó en mí fue Judas. Así se cumplió lo que dice la Biblia. Ahora regreso a donde tú estás, pero digo esto mientras estoy en el mundo para que mis seguidores sean tan felices como yo. Les he dado tu mensaje y por eso los de este mundo los odian, pues ellos ya no son como esa gente y tampoco yo soy así. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas de Satanás. Yo no soy de este mundo y tampoco ellos lo son. Tu mensaje es la verdad, haz que al escucarlo ellos se entreguen totalmente a ti. Los envío a dar tu mensaje a la gente de este mundo, así como tú me enviaste a mí. Toda mi vida te la he entregado y lo mismo espero que hagan mis seguidores. No pido solo por ellos, sino también por los que han de creer en mí cuando escuchen su mensaje. Te pido que se mantengan unidos entre ellos y que así como tú y yo estamos unidos, también ellos se mantengan unidos a nosotros. Así la gente de este mundo creerá que tú me enviaste. Yo les he dado a mis seguidores el mismo poder que tú me diste con el propósito de que se mantengan unidos. Para eso deberán permanecer unidos a mí como yo estoy unido a ti. Así la unidad entre ellos será perfecta y los de este mundo entenderán que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas tú. Padre,
Los seguidores que tengo me los diste tú y quiero que estén donde yo estoy, donde yo voy a estar, para que vean todo el poder que me has dado, pues me has amado desde antes que existiera el mundo. Padre, tú eres justo, pero los de este mundo no conocen la justicia. Yo sí te conozco y los que me diste saben que tú me enviaste. Les he dicho quién eres y no dejaré de hacerlo para que se mantengan unidos a mí y para que amen a los demás como tú y yo nos amamos. Desde que Jesús terminó de orar, fue con sus discípulos a un jardín que estaba junto al arroyo de Cedrón. Judas Iscariote había prometido traicionar a Jesús. Conocía bien el lugar donde estaban Jesús y los otros discípulos, porque allí se habían reunido muchas veces. Entonces, Judas llegó al jardín con una tropa de soldados romanos. Los acompañaban unos guardias del templo que habían sido enviados por los sacerdotes principales y por los fariseos. Iban armados y llevaban lámparas y antorchas. Jesús ya sabía que iba a suceder. Ya sabía lo que iba a suceder. Cuando los vio venir, salió a su encuentro y les preguntó, ¿a quién buscan? A Jesús de Nazaret, respondieron ellos. Jesús les dijo, yo soy. Los soldados y los guardias del templo cayeron de espaldas al suelo. Entonces Jesús volvió a preguntarles, ¿a quién buscan? A Jesús de Nazaret, respondieron de nuevo. Ya les dije que soy yo, contestó Jesús. Si es a mí a quien buscan, dejen ir a mis seguidores. Esto sucedió para que se cumplieran lo que el mismo Jesús había dicho. No se perdió ninguno de los que me diste. En ese momento Simón Pedro sacó su espada y le cortó la oreja derecha a Malco, que era uno de los sirvientes del jefe de los sacerdotes. De inmediato Jesús le dijo a Pedro, guarda tu espada. Si mi padre me ha ordenado que sufra, ¿crees que no estoy dispuesto a sufrir? Los soldados de la tropa, con su capitán y los guardias del templo, arrestaron a Jesús y lo ataron. Primero lo llevaron ante Anás, el suegro de Caifás, que ese año era el jefe de los sacerdotes. Tiempo atrás, Caifás les había dicho a los jefes judíos que les convenía más la muerte de un solo hombre con tal de salvar a todo el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo siguieron a Jesús. Como el otro discípulo conocía al jefe de los sacerdotes, entró con Jesús en el palacio de Anás. Pero al ver que Pedro se quedó afuera, salió y habló con la muchacha que cuidaba la entrada para que lo dejara entrar. Ella le preguntó a Pedro, ¿no eres tú uno de los seguidores de ese hombre? No, no lo soy, respondió Pedro. Como hacía mucho frío, los sirvientes del jefe de los sacerdotes y los guardas del templo hicieron una fogata para calentarse. También Pedro se acercó a ellos para hacer lo mismo. El jefe de los sacerdotes empezó a preguntarle a Jesús acerca de sus discípulos y de lo que enseñaba. Jesús le dijo, ¿por qué me preguntas a mí? Yo he hablado delante de todo el mundo, siempre he enseñado en las sinagogas y en el templo y nunca he dicho nada en secreto. Pregúntales a los que me han escuchado. Ellos te dirán lo que he dicho. Cuando Jesús dijo eso, uno de los guardias del templo lo golpeó en la cara y le dijo, eso no es manera de contestarle al jefe de los sacerdotes. Jesús le respondió, si dije algo malo, dime qué fue. Pero si lo que dije está bien, ¿por qué me golpeas? Luego Anás envió a Jesús, todavía atado a Caifás, el jefe de los sacerdotes. Mientras tanto, Pedro seguía calentándose junto a la fogata y alguien le preguntó, ¿no eres tú uno de los seguidores de Jesús? No, no lo soy, insistió Pedro. Luego un sirviente del jefe de los sacerdotes, familiar del hombre al que Pedro le cortó la oreja, le dijo, yo te vi en el jardín cuando arrestaron a ese hombre. Pedro volvió a decir que no. En ese mismo momento el gallo cantó. Muy de mañana llevaron a Jesús a la casa de Caifás al palacio del gobernador romano. Los jefes de los judíos no entraron en el palacio porque la ley no les permitía entrar en casa de alguien que no fuera judío antes de la cena de la Pascua.
Por eso Pilato, el gobernador romano, salió y les dijo, ¿de qué acusan a este hombre? Ellos le contestaron, no lo habríamos traído si no fuera un criminal. Pilato les dijo, llévenselo y júzguelo de acuerdo con sus propias leyes. Los jefes judíos respondieron, nosotros no tenemos autoridad para enviar a nadie a la muerte. Así se cumplió lo que el mismo Jesús había dicho sobre el modo que iba a morir. Pilato entonces entró de nuevo en el palacio, llamó a Jesús y le preguntó, ¿acaso eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó con otra pregunta. ¿Se te ocurrió a ti esa idea o alguien te la ha hablado de mí? Pilato le contestó, ¿me ves cara de judío? La gente de tu mismo país y los sacerdotes principales son los que te han entregado. ¿Qué fue lo que hiciste? Jesús le respondió, yo no soy como los reyes de este mundo. Si lo fuera, mis ayudantes habrían luchado para que yo no fuera entregado a los jefes de los judíos. Entonces, si eres rey, replicó Pilato. Entonces, sí eres rey, replicó Pilato. Y Jesús le contestó, si tú lo dices, yo por mi parte vine al mundo para hablar acerca de la verdad, y todos los que conocen y dicen la verdad me escuchan. ¿Y qué es la verdad? Preguntó Pilato. Después de decir esto, Pilato regresó a donde estaba la gente y dijo, no encuentro ninguna razón para castigar a este hombre. Ustedes tienen la costumbre de que yo libere a un preso durante la Pascua. ¿Quieren que deje libre al rey de los judíos? Hacía algún tiempo Pilato había arrestado a un bandido llamado Barrabás. Por eso cuando Pilato preguntó si querían que soltara al rey de los judíos, algunos de ellos gritaron, no, a ese no, deja libre a Barrabás. Anita, ¿vas a leer? ¿O hermana Miriam? Estamos en Juan 19. Entonces Pilato ordenó que le dieran azotes a Jesús. Luego los soldados romanos hicieron una corona de espinas y se la pusieron a Jesús. También le pusieron un manto de color rojo oscuro y acercándose a él dijeron, viva el rey de los judíos. Y lo golpeaban en la cara. Pilato volvió a salir y dijo a la gente, escuchen, ordené que traigan a Jesús de nuevo. Yo no creo que sea culpable de nada malo. Cuando sacaron a Jesús, llevaba puesta la corona de espinas y vestido el manto rojo. Pilato dijo, así está el hombre. Cuando los jefes de los sacerdotes y los guardias del templo vieron a Jesús, comenzaron a gritar, clávalo en la cruz, clávalo en una cruz, clávalo en una cruz. Pilato les dijo, yo no creo que sea culpable de nada, así que llévenselo y clávenlo en la cruz ustedes mismos. La gente respondió, de acuerdo a nuestra ley, este hombre tiene que morir porque dice ser el Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó lo que decían, sintió más miedo. Volvió a entrar en el palacio. Llamó a Jesús y le preguntó, ¿de dónde eres? Pero Jesús no le contestó. Entonces Pilato le dijo, ¿no me vas a contestar? ¿Acaso no sabes que tengo poder para mandar que te dejen libre o para que mueras clavado en una cruz? Jesús le respondió, no tendrías ningún poder sobre mí
si Dios no te lo hubiera dado. El hombre que me entregó es más culpable de pecado que tú. A partir de ese momento, Pilato buscó la manera de dejar libre a Jesús, pero la gente gritó: si dejas libre a ese hombre, no eres amigo del emperador romano. Cualquiera que quiera hacerse rey es enemigo del emperador. Al oír esto, Pilato mandó que sacaran a Jesús del palacio, luego se sentó en el asiento del tribunal, en un lugar llamado Gábata, que en hebreo significa el emperador, no, el empedrado. Faltaba un día para la fiesta de la Pascua y eran como las 12 del día. Entonces Pilato dijo a los judíos: aquí tienen a su rey. Pero la gente gritó: clávalo en una cruz, clávalo en una cruz. Pilato les preguntó: ¿de veras quieren que mate a su rey? Y los sacerdotes principales le respondieron: nosotros no tenemos más rey que el emperador de Roma. Entonces Pilato les entregó a Jesús para que lo mataran en una cruz, y ellos se lo llevaron. Jesús salió de allí cargando su propia cruz y fue al lugar llamado Gólgota, que en hebreo significa lugar de la calavera. Allí clavaron a Jesús en la cruz. También crucificaron a otros 2 hombres, uno a cada lado de Jesús. Pilato ordenó que escribieran un letrero que explicara por qué habían matado a Jesús. El letrero fue escrito en 3 idiomas: hebreo, latín y griego, y decía: Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Colocaron el letrero en la cruz por encima de la cabeza de Jesús, como el lugar donde clavaron a Jesús. Como el lugar donde clavaron a Jesús estaba cerca de la ciudad, muchos judíos leyeron el letrero. Por eso los sacerdotes principales le dijeron a Pilato: no escribas Rey de los judíos, más bien debes escribir: este hombre afirma ser el Rey de los judíos. Pilato les dijo: lo que he escrito, así se queda. Después de que los soldados romanos clavaron a Jesús en la cruz, recogieron su ropa y la partieron en 4 pedazos, una para cada soldado. También tomaron el manto de Jesús, pero como era un tejido de una sola pieza y sin costuras, decidieron no romperlo, sino echarlo a suerte para ver quién se quedaría con él. Así se cumplió lo que dice la Biblia. Hicieron un sorteo para ver quién se quedaba con mi ropa. Cerca de la cruz estaban María, la madre de Jesús, María, la esposa de Cleofas y tía de Jesús, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre junto al discípulo preferido, le dijo a ella: Madre, ahí tienes a tu hijo. Después le dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y a partir de ese momento, el discípulo llevó a María a su propia casa. Jesús sabía que
ya había hecho todo lo que Dios le había ordenado. Por eso, y para que se cumpliera lo que dice la Biblia, dijo, tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Entonces empaparon una esponja en el vinagre, la ataron a una rama y la acercaron a la boca de Jesús. Él probó el vinagre y dijo, todo está cumplido. Luego inclinó su cabeza y murió. Era viernes y el día siguiente sería la fiesta de la Pascua. Los jefes judíos no querían que en el día sábado los 3 hombres siguieran colgados en las cruces porque ese sería un sábado muy especial. Por eso le pidieron a Pilato ordenar que se les quebraran las piernas a los 3 hombres. Así los haría morir más rápido y pudieran quitar los cuerpos. Los soldados fueron y les quebraron las piernas a los 2 que habían sido clavados junto a Jesús. Cuando llegaron a Jesús, se dieron cuenta de que ya había muerto. Por eso no le quebraron las piernas. Sin embargo, uno de los soldados atravesó con una lanza el costado de Jesús y enseguida salió sangre y agua. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Biblia. No le quebrarán ningún hueso. En otra parte, la Biblia también dice, mirarán al que atravesaron con una lanza. El que dice esto también vio lo que pasó y sabe que todo esto es cierto. Él cuenta la verdad para que ustedes crean. Después de esto, José, de la ciudad de Arimatea, le pidió permiso a Pilato para llevar el cuerpo de Jesús. José era seguidor de Jesús, pero no se lo había dicho a nadie, porque tenía miedo de los líderes judíos. Pilato le dio permiso a José y José se llevó el cuerpo. También Nicodemo, el que una noche había ido a hablar con Jesús, llegó con unos 30 kilos de perfume a donde estaba José. Los 2 tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en vendas de una tela muy cara. Luego empaparon las vendas con el perfume que había llevado Nicodemo. Los judíos acostumbraban sepultar así a los muertos. En el lugar donde Jesús murió había un jardín con una tumba nueva. Allí no habían puesto a nadie todavía. Como ya iba a empezar el sábado, que era el día de descanso obligatorio para los judíos, pusieron allí el cuerpo de Jesús en esa tumba porque era la más cercana. El domingo muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue a la tumba donde habían puesto a Jesús. Al acercarse se dio cuenta de que habían movido la piedra que tapaba la entrada de la tumba. Entonces fue corriendo a donde estaba Simón Pedro y el discípulo favorito de Jesús y les dijo, se han llevado de la tumba al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Pedro y el otro discípulo salieron corriendo hacia la tumba. El otro discípulo corrió más rápido que Pedro y llegó primero. Se inclinó para ver dentro de la tumba y vio las vendas, pero no entró. Poco después llegó Simón Pedro y entró en la tumba. También él vio las vendas y vio además que la tela que había servido para envolver la cabeza de Jesús ya no estaba con las vendas, sino que la habían enrollado y puesto aparte. Luego el otro discípulo entró en la tumba. Cuando vio lo que había pasado, creyó.
Antes de eso los discípulos no habían entendido lo que dice la Biblia acerca de que Jesús tenía que resucitar. Entonces Pedro y el otro discípulo regresaron a sus casas. María se quedó fuera de la tumba llorando. Mientras lloraba, se inclinó para ver dentro de la tumba y vio a dos ángeles vestidos de blanco. Estaban sentados, uno donde había estado la cabeza de Jesús y el otro donde habían estado sus pies. Los ángeles le preguntaron, mujer, ¿por qué estás llorando? Ella les respondió, porque alguien se ha llevado el cuerpo de mi Señor y no sé dónde lo habrá puesto. Apenas dijo esto, volvió la cara y vio a Jesús allí, pero no sabía que era él. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? María pensó que estaba hablando con el que cuidaba el jardín donde estaba la tumba. Por eso le dijo, Señor, si usted se ha llevado el cuerpo que estaba en esta tumba, dígame, ¿dónde lo puso y yo iré a buscarlo? Jesús le dijo, María. Ella se volvió y le dijo, Maestro. Jesús le dijo, no me detengas, pues todavía no he ido a reunirme con mi Padre, pero ve y dile a mis discípulos que voy a reunirme con Él, pues también es Padre de ustedes. Él es mi Dios y también es Dios de ustedes. María Magdalena fue y les dijo a los discípulos que había visto al Señor y les contó todo lo que Él había dicho. En la noche de ese mismo domingo, los discípulos se reunieron en una casa. Las puertas de la casa estaban bien cerradas porque los discípulos tenían miedo de los líderes judíos. Jesús entró, se puso en medio de ellos y los saludó diciendo, que Dios los bendiga y les dé paz. Después les mostró las heridas de sus manos y de su costado, y los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús volvió a saludar de la misma manera y les dijo, como mi Padre me envió, así también yo los envío a ustedes. Luego sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Si ustedes perdonan los pecados de alguien, Dios también se los perdonará. Y si no se los perdonan, Dios tampoco se los perdonará. Tomás, uno de los 12 discípulos al que le decían el gemelo, no estaba con nosotros cuando Jesús se les apareció. Cuando Tomás llegó los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Pero él les contestó, no creeré nada de lo que me dicen hasta que vea las marcas de los clavos en sus manos y meta mi dedo en ellas y ponga mi mano en la herida de su costado. 8 días después los discípulos estaban reunidos otra vez en la casa. Tomás estaba con ellos, las puertas de la casa estaban bien cerradas, pero Jesús entró, se puso en medio de ellos y los saludó diciendo, que Dios los bendiga y les dé paz. Luego le dijo a Tomás, mira mis manos y mi costado y mete tus dedos en las heridas y en vez de dudar debes creer. Tomás contestó, tú eres mi dueño y mi Dios. Jesús le dijo, ¿creíste porque me viste? Felices los que confían en mí sin haberme visto. Delante de sus discípulos Jesús hizo muchas otras cosas que no están escritas en este libro, pero las cosas que aquí se dicen se escribieron para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que así, por medio de su poder, reciban la vida eterna. Poco tiempo después, Jesús se apareció a los discípulos a la orilla del lago de Tiberias. Esto fue lo que sucedió. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás el gemelo, Natanael, que era del pueblo de Caná de Galilea, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, y otros 2 discípulos de Jesús. Pedro les dijo, voy a pescar. Nosotros vamos contigo, dijeron ellos. Todos subieron a una barca y se fueron a pescar. Pero esa noche no pudieron pescar nada. En la madrugada, Jesús estaba de pie a la orilla del lago, pero los discípulos no sabían que era él. Jesús les preguntó, amigos, ¿pescaron algo? No, respondieron ellos. Jesús les dijo, echen la red por el lado derecho de la barca y pescarán algo. Los discípulos obedecieron y después no podían sacar la red del agua, pues eran muchos los pescados. Entonces el discípulo favorito de Jesús le dijo a Pedro, es el Señor Jesús.
Cuando Simón Pedro oyó que se trataba del Señor, se puso la ropa que se había quitado para trabajar y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron a la orilla en la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban como a 100 metros de la playa. Cuando llegaron a tierra firme, vieron una fogata con un pescado encima y pan. Jesús les dijo, traigan algunos de los pescados que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la playa. Estaba repleta, pues tenía 153 pescados grandes. A pesar de tantos pescados, la red no se rompió. Jesús les dijo, vengan a desayunar. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era. Bien sabían que era el Señor Jesús. Jesús se acercó, tomó el pan y se los dio a ellos, y también les dio el pescado. Esa era la tercera vez que Jesús se aparecía a sus discípulos después de haber resucitado. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, entonces cuida de mis seguidores, pues son como corderos. Jesús volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, entonces cuida de mis seguidores, pues son como ovejas. Por tercera vez le dijo, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso muy triste de que 3 veces le había preguntado si lo quería. Entonces le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Cuando eras joven, te vestías e ibas a donde querías. Pero te aseguro que cuando seas viejo, extenderás los brazos y otra persona te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Jesús se refería a cómo iba a morir Pedro y cómo de esa manera iba a honrar a Dios. Después le dijo a Pedro, sígueme. El discípulo preferido de Jesús estaba siguiendo a Jesús y a Pedro. Ese discípulo era el mismo que había estado cerca de Jesús en la cena de la Pascua, antes de que Jesús fuera clavado en la cruz, y era también el que le había preguntado a Jesús quién lo iba a traicionar. Cuando Pedro lo vio, le preguntó a Jesús, Señor, ¿qué va a pasar con este? Jesús le contestó, si yo quiero que él viva hasta que yo regrese, ¿qué te importa a ti? Tú sígueme. Por eso, entre los seguidores de Jesús corrió el rumor de que este discípulo no iba a morir. Pero eso no fue lo que dijo Jesús. Lo que dijo fue, si quiero que él viva hasta que yo regrese, ¿qué te importa a ti? Este es el mismo discípulo que ha dicho todas estas cosas. Él las escribió y sabemos que lo que dice es verdad. Jesús hizo muchas otras cosas, tantas que si se escribieran cada una de ellas, creo que no cabrían en el mundo todos los libros que serían escritos. Sigue Hechos de los Apóstoles. Hola. Hechos capítulo 1. Muy distinguido amigo Teófilo, en mi primer libro le escribí a usted acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio, hasta el día en que subió al cielo. Jesús murió en la cruz, pero resucitó y luego se apareció a los apóstoles que había elegido. Durante 40 días les demostró que realmente estaba vivo y siguió hablándoles del reino de Dios. Un día en que estaban todos juntos, Jesús, con el poder del Espíritu Santo, les ordenó, no salgan de Jerusalén, esperen aquí, hasta que Dios mi Padre cumpla su promesa de la cual yo les hablé.
Juan bautizaba con agua, pero dentro de poco tiempo Dios los bautizará con el Espíritu Santo. Cierto día en que estaban reunidos los apóstoles le preguntaron a Jesús, Señor, ¿no crees que este es un buen momento para que les des a los israelitas tu propio rey? Jesús les respondió, solo Dios decide cuándo llevar a cabo lo que piensa hacer, pero quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y que recibirán poder para hablar de mí en Jerusalén, en todo el territorio de Judea y de Samaria, y también en los lugares más lejanos del mundo. Después de esto, los apóstoles vieron cómo Jesús era llevado al cielo, hasta que una nube lo cubrió y ya no lo volvieron a ver. No volvieron a verlo. Mientras tanto, dos hombres se aparecieron junto a los apóstoles. Estaban vestidos con ropas muy blancas, pero los apóstoles no los vieron porque estaban mirando al cielo. Perdón. Entonces aquellos dos les dijeron, hombres de Galilea, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Acaban de ver que Jesús fue llevado al cielo, pero así como se ha ido, un día volverá. Perdón. Los apóstoles que vieron a Jesús subir al cielo eran Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, el hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas el hijo de Santiago. Todos ellos se alejaron del monte de los olivos y caminaron como 1 kilómetro hasta llegar de nuevo a Jerusalén. Cuando llegaron a la casa donde se estaban quedando, subieron a su cuarto. Estos seguidores de Jesús eran un grupo muy unido y siempre oraban juntos. Con ellos se reunían los hermanos de Jesús y algunas mujeres, entre las que se encontraba María, la madre de Jesús. Todos los de ese grupo eran como 120 personas. Un día en que todos ellos estaban juntos, Pedro se levantó de pronto y les dijo, queridos amigos, todos sabemos que a Jesús lo arrestaron porque Judas llevó a los enemigos de Jesús hasta donde él estaba. Eso ya lo había anunciado el Espíritu Santo por medio de David. Así lo dice la Biblia, y así sucedió. No hay que olvidar que Judas era uno de los nuestros y que trabajaba con nosotros. Cuando traicionó a Jesús con el dinero que le dieron, fue y compró un terreno, pero luego se cayó de cabeza y se estrelló contra el suelo. Todos en Jerusalén lo supieron y desde entonces ese lugar se conoce como campo de sangre. Ahora tiene que cumplirse lo que se dice en el libro de los Salmos. Que su casa se quede vacía, que nadie viva en ella, que otro haga su trabajo. Por eso otro tiene que ocupar el lugar de Judas, para que junto con nosotros anuncie a todo el mundo que Jesús resucitó. Tiene que ser alguien que desde el principio haya andado con Jesús y con nosotros. Alguien que lo haya conocido desde que Juan lo bautizó hasta el día en que subió al cielo. Los candidatos presentados para ocupar el puesto de Judas fueron dos. Uno de ellos se llamaba José Barsabás, más conocido como el Justo, y el otro se llamaba Matías. Luego todos oraron. Señor, tú sabes lo que nosotros pensamos y sentimos. Por eso te rogamos que nos muestres cuál de estos dos debe hacer el trabajo que a Judas le correspondía. Después de eso se hizo un sorteo y Matías resultó elegido. Desde ese día, Matías se agregó al grupo de los apóstoles. El día de la fiesta de Pentecostés, los seguidores de Jesús estaban reunidos en un mismo lugar. De pronto oyeron un ruido muy fuerte que venía del cielo. Parecía el estruendo de una tormenta y retumbó por todo el salón. Luego vieron que algo parecido a llamas de fuego se colocaba sobre cada uno de ellos. Fue así como el Espíritu Santo los llenó de poder a todos ellos. Y enseguida empezaron a hablar en otros idiomas. Cada uno hablaba según lo que el Espíritu Santo le indicaba. En aquel tiempo, muchos judíos que amaban a Dios estaban de visita en Jerusalén. Había llegado de todas las regiones
del Imperio Romano. Al oír el ruido, muchos de ellos se acercaron al salón y se sorprendieron de que podían entender lo que decían los seguidores de Jesús. Estaban tan admirados que se decían unos a otros, pero estos que estaban hablando, ¿acaso no son los de la región de Galilea? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestro propio idioma? Los que estamos aquí somos de diferentes países. Algunos somos de Partía, Media y Elam. Otros vinimos de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia y Egipto, y de las regiones de Libia cercanas al pueblo de Cireneo. Muchos han venido de Roma, otros han viajado desde la isla de Creta y desde la península de Arabia. Algunos somos judíos de nacimiento y otros nos hemos convertido a la religión judía. Es increíble que los oigamos hablar en nuestro propio idioma de las maravillas de Dios, y no salían de su asombro ni dejaban de preguntarse, ¿y esto qué significa? Pero algunos comenzaron a burlarse de los apóstoles y los acusaban de estar borrachos. Pero los apóstoles se pusieron de pie y con fuerte voz Pedro dijo: Israelitas y habitantes de Jerusalén, escuchen bien lo que les voy a decir. Se equivocan si creen que estamos borrachos. Apenas son las 9 de la mañana. Lo que pasa es que hoy Dios ha cumplido lo que nos prometió cuando por medio del profeta Joel dijo: entonces los últimos tiempos les daré a todos de mi espíritu, hombres y mujeres hablarán de parte mía. A los jóvenes les hablaré en visiones y a los ancianos en sueños. También en esos tiempos les daré de mi espíritu a los esclavos y a las esclavas para que hablen en mi nombre. Daré muestra de mi poder en el cielo y en la tierra. Habrá sangre, fuego y humo. El sol dejará de alumbrar y la luna se pondrá roja, como si estuviera bañada en sangre. Esto pasará antes de que llegue el maravilloso día en que juzgaré a este mundo, pero yo salvaré a todos los que me reconozcan como su Dios. Escúchenme bien, porque voy a hablarles de Jesús, el que vivía en Nazaret. Todos nosotros sabemos que Dios lo envió también. Sabemos que Dios le dio grandes poderes porque lo vimos hacer grandes maravillas y señales. Desde el principio, Dios había decidido que Jesús sufriera y que fuera entregado a sus enemigos. Ustedes lo ataron y lo entregaron a los romanos para que lo mataran, pero Dios hizo que Jesús resucitara, y es que la muerte no tenía ningún poder sobre él. Hace mucho tiempo, el rey David dijo lo siguiente acerca de Jesús: yo siempre te tengo presente si tú estás a mi lado.
nada me hará caer. Por eso estoy muy contento, por eso canto de alegría, por eso vivo confiado. Tú no me dejarás morir, ni me abandonarás en el sepulcro, pues soy tu fiel siervo. Tú me enseñaste a vivir como a ti te gusta, contigo a mi lado, soy verdaderamente feliz. Amigos israelitas, hablemos claro. Cuando David murió, fue enterrado y todos sabemos dónde está su tumba y cómo David era profeta. Dios le permitió que un familiar suyo sería rey de Israel. David sabía que Dios cumpliría su promesa. Por eso dijo que el Mesías no moriría para siempre, sino que resucitaría. Todos nosotros somos testigos de que Dios resucitó a Jesús y de que luego lo llevó al cielo y lo sentó a su derecha. Dios le dio a Jesús el Espíritu Santo y ahora Jesús nos ha dado ese mismo Espíritu, pues nos lo ha prometido y esto es lo que ustedes están viendo y oyendo. Sabemos que quien subió al cielo no fue David, pues él mismo dice, Dios le dijo a mi Señor el Mesías, siéntate a la derecha de mi trono hasta que yo derrote a tus enemigos. Israelitas, ustedes tienen que reconocer de una vez por todas que a este mismo Jesús, a quien ustedes mataron en una cruz, Dios le ha dado poder y autoridad sobre toda la humanidad. Todos los que oyeron estas palabras se pusieron muy tristes y preocupados. Entonces les preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles, amigos israelitas, ¿y qué debemos hacer? Pedro les contestó, pídanle perdón a Dios, vuelvan a obedecerlo y dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesucristo. Así Dios los perdonará y les dará el Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que nuestro Dios quiera salvar en nuestras partes del mundo. Pedro siguió hablando a la gente con mucho entusiasmo. Les dijo, sálvense del castigo que les espera a todos los malvados. Ese día, unas 3,000 personas creyeron en el mensaje de Pedro. Tan pronto como los apóstoles los bautizaron, todas esas personas se unieron al grupo de los seguidores de Jesús y decidieron vivir como una gran familia y cada día los apóstoles compartían con ellos las enseñanzas acerca de Dios y de Jesús. Y también celebraban la cena del Señor y oraban juntos. Al ver los milagros y las maravillas que hacían los apóstoles, la gente se quedaba asombrada. Los seguidores de Jesús compartían unos con otros lo que tenían, vendían sus propiedades y repartían el dinero entre todos. A cada uno le daban según lo que necesitaba. Además, todos los días iban al templo y celebraban la cena del Señor y compartían la comida con cariño y alegría. Juntos alababan a Dios y todos en la ciudad los querían. Cada día el Señor hacía que muchos creyeran en Él y se salvaran. De ese modo, el grupo de sus seguidores
se iba haciendo cada vez más grande. Señor, te damos gracias en esta hora por la oportunidad que nos has dado de participar aquí en la lectura de tu palabra. En este rato que hemos pasado junto con mis hermanos, esperamos que tu bendición nos acompañe en este día, Señor, que estamos iniciando, y que también nos des entendimiento, nos ayudes a comprender tu palabra, Señor, y mucha sabiduría para aplicarla, para ponerla en práctica, Señor Jesucristo. Ilumínanos con tu Santo Espíritu, Dios, y guíanos, te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.